Ok, entonces ahí en esas escalas de memoria que vimos la vez pasada, estábamos hablando de que este cerebro que está aquí, que no es solamente el cerebro el que capta las señales de todo lo que hay alrededor, todo el cuerpo capta señales, por eso tenemos 7 centros energéticos. Pero pues nuestro mayor procesador está aquí en el cierto, nuestro centro de mando está ahí en el cerebro, que es donde sucede todo, toda la parte electromagnética o eléctrica, más que todo eléctrica. Pero cuando empezamos a recibir esas señales, pues cada una de estas escalitas nos está enviando señales. Lo que queremos entender es que el ser humano, nacer aquí en esta tierra como seres humanos, como bebés, trae unos programas, unos paquetes, unas programaciones que nos hacen actuar y responderle a la vida de cierta manera, ¿sí? Siendo bebés tenemos una historia de vida en esta tierra, pero tenemos que tener claro que no estamos siendo las mismas que fuimos las que, no somos las mismas que nacimos, sino las que hemos estado viviendo, ¿sí? No somos los que nacimos, sino las que estamos viviendo. Eso quiere decir que la experiencia que estamos teniendo de vida, toda esa experiencia eh, viene cargada también de alguna manera como sabiduría, ¿sí? Como sabiduría, porque cada vez que vamos pasando por una misma situación, vamos respondiéndole a esa situación, pero vamos estando en un estado de conciencia diferente al anterior. Entonces ahí vamos teniendo una respuesta diferente frente a la vida, ¿sí? Por eso estamos siendo las que vivimos y no las que nacimos. Entonces tenemos una historia de infancia, pero esa historia de infancia no, no nos debe particularizar, es decir, tú no eres únicamente tu historia de vida, no, tú no eres únicamente eso, tú eres mucho más lo que has podido ir trascendiendo en tu propia historia, ¿sí? Por eso cada vez es importante contar la historia de una manera diferente, totalmente diferente, ¿sí? En esa segunda escala está esa relación con los padres. Esa memoria de los padres es otra manera como le respondemos a la vida. ¿Qué quiero que integremos de acá de esto de las escalas? Que las memorias están ahí y que tú respondes a todo lo que te pasa en la vida según esas memorias que emergen de ti, ¿sí? Y lo que tenemos que aprender a hacer es ya no responder de esa misma manera. ¿Sí me entienden? Hay que darse cuenta de cómo lo hice en la vez anterior para hacerlo ahora que se presenta la situación. Para que si se vuelve a presentar esa misma situación, hay que actuar de otra manera, ¿sí? Con mayor conciencia, con mayor expansión y con mayor claridad mental. Y en esa medida, la experiencia te va a dar mucho, pero padre y madre nos dieron un programa que tenemos que trascender, ¿sí? Aprender a trascender. Y eso es lo que nos estamos dando cuenta. Ahí estaba, por ejemplo, Cecilia, que nos estaba mostrando su historia en relación a su hijo, ¿sí? Algo que se está repitiendo en el hijo de sus padres, pero que la misma Cecilia ya se da cuenta y que dice, sí, es que este muchacho requiere ayuda, así sea mi hijo, requiere ayuda. ¿Por qué? Porque yo ya lo vi en mí, ahora lo veo en él y pues este ser también requiere que, que se le dé la mano y ayudarlo a trascender de esa situación, ¿sí? Entonces, cada escala de estas, luego sigue la escala de la especie, luego sigue la escala de la Tierra, que también nos informa, la escala del sistema solar, la escala de la galaxia y la escala del universo. Cada una de estas escalas se dan de tiempo o de memoria, se están dando en todas las situaciones a las que tú respondes, ¿sí? Cuando tenemos problemas de alimentación, de techo, que no tenemos dinero para suplir nuestras necesidades, son memorias de la tierra, ¿sí? Son memorias de la tierra. La tierra lleva aquí más de 450 millones de años, más que nosotros. Entonces, todas esas historias que los Homo sapiens, que los Homo habilis y que todo lo que ha pasado anteriormente en esta tierra ha estado aquí, se manifiesta a través nuestro, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un problema económico que no puedes suplir tus gastos, que te hizo falta dinero para terminar el mes, que no te está alcanzando la plata,
Ahí hay una memoria de sobrevivencia que te está informando Gaia. Y esa historia se va a repetir hasta tanto tú no te des cuenta de cuál es la memoria que está emergiendo de ti para que tú la transformes, ¿sí? Entonces, lo más importante es esto, recordar esas escalas, que esas escalas de memoria nos están dando una información muy valiosa, que es la manera como nosotros respondemos. Ahora miremos esta otra imagen. Aquí tenemos de nuevo, yo le llamo marcos de pensamiento porque yo lo entiendo como marcos de pensamiento, ¿sí? Una cosa es lo que está aquí afuera, que es este cuadradito que dice entorno. Esta parte de afuera dice entorno. Aquí en el centro estás paradita tú. Debe haber puesto una imagen que de pronto nos fuera más clara, pero después la pueden mirar con más detenimiento. Aquí estás tú, estoy yo, está cada una de nosotras en el centro. Este es el marco de pensamiento de lo personal, ¿sí? Ahí estás tú. Pero además de ese marco de pensamiento de lo personal, está el clan. Recuerda que en el clan están madre y padre, ¿sí? Todo lo que pasó atrás de ellos, los abuelos, los bisabuelos y los tatarabuelos, todo el clan, ¿sí? A eso es a lo que le llamamos el bosque familiar. Que recuerden que ya no estamos hablando del árbol. Si el árbol eres tú, tu clan está conformado o tu clan es todo un bosque que está conformado por diferentes árboles y mi abuela es un árbol, tu padre es un árbol, tu madre es un árbol, todos somos esos árboles que conforman ese bosque familiar. Entonces es muy importante ver que ese clan también está internamente en nosotros y estamos respondiendo con unas memorias que pertenecen a los papás, a la mamá, a las abuelas, a los abuelos, a los bisabuelos y demás. Después, dentro de ese clan, hay otro marquito de pensamiento que es el de la especie. Nosotros pertenecemos a la especie humana, mamíferos, ¿sí? No somos ni la especie, por decir algo, anfibia, que de esas hacen parte de los lagartos o las tortugas o, bueno, no sé, otros tipos de animales. Cuando yo me di cuenta que sí, que yo, mejor dicho, cuando yo puse pies en tierra y dije, yo hago parte de la especie humana, ese marco de pensamiento me hizo comprender que, claro, como especie, todo lo que la especie ha vivido en la tierra, todas esas memorias están en el ADN. Y ayer veía una película que se llama Annihilation en inglés. Entonces resulta que en esa película había un detalle muy importante y era que el ADN se conjugaba el ADN de las plantas junto con la de los animales y junto con lo de los humanos. Todo lo que sucedía en esa película era que el ADN no estaba separadito por especie, sino que estaba todo totalmente como congregado en una sola cosa. Entonces hubo un momento en que un oso se comió a una persona, hizo daño a una persona y resulta que esa persona, el ADN de esa persona quedó ahí grabada dentro de ese oso y ese oso finalmente terminó como casi que gritando como esa persona, diciendo y pidiendo ayuda cuando esa persona fue atacada por ese oso. Entonces, como que el ADN de él y de ella se combinaron. Entonces, lo que tenemos que tener claro aquí con este marco de la especie es que nosotros precisamente mantenemos en nuestro ADN un camino, una ruta que ha trazado la evolución para nosotros como mamíferos y además como mamíferos de la especie humana, ¿sí? Y como especie humana, a nosotros nos dieron una maravillosa herramienta que es nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, nuestra mente. Y no sabemos utilizarlos. No sabemos utilizarlos. ¿Por qué nos enfermamos? Porque el cuerpo, dentro de su desesperación, de lo que no comprende de la mente, se enferma. Y nosotros le echamos la culpa a algo externo. Decimos, no, es que me enfermé porque me llovizné ayer y me entró una gripita. O no, fue que lo que me comí me hizo daño y me dio un problema estomacal. No, es que las pastas que me mandaron, el médico me mandó, me cayeron mal y me generaron no sé qué. No es eso.
No es eso. El cuerpo se manifiesta y eso ya nos lo hablaba Hammer, un alemán investigador de lo que se llaman las 5 leyes biológicas y es un principio clave. El cuerpo manifiesta un conflicto biológico que tú tienes y en la enfermedad es una expresión del cuerpo frente a algo que tú no has podido comprender desde tu mente. ¿Sí? Esa es la enfermedad. Cuando tú te das cuenta de eso, tú dices, juepucha, claro, yo pertenezco a la especie humana porque yo tengo la capacidad de hacer ese autoanálisis. Los perros no, los gatos no, ni las serpientes, ni los otros animales que existen sobre el planeta pueden hacer eso. Nosotros sí. ¿Sí? Existimos como especie humana. Y esta especie humana tiene una gran diferencia y la diferencia es nuestra mente y el poder tecnológico que tenemos en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es una máquina total, inteligente, perfecta y compleja que responde a todo lo que nosotros necesitamos. Si necesitamos la enfermedad, va a manifestar enfermedad. Y si necesitamos cura, también va a manifestar la cura. Entonces, es una tecnología perfecta que aún no comprendemos. Y la sesión pasada les decía, el ejemplo es que si les pregunto para qué sirve el páncreas, no me saben decir cuál es la función del páncreas. ¿Sí? Y resulta que la función de cada órgano del cuerpo es clave en la comprensión mental de tus procesos de enfermedad. ¿Sí? Si tú estás enferma de X o Y órgano o de varios, porque puede suceder, o de puntos de cualquier sistema, de los 12 sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, tú no conoces esos sistemas y cómo funcionan, pues no tienes la posibilidad de hacer uso de tu mente y no tienes la posibilidad de trascender la enfermedad y de traer la cura, porque no estás haciendo uso de ese marco de pensamiento. Que es perdón, ¿qué diapositiva tienes tú ahí? Porque yo estoy... la de los marcos de pensamiento. Sí. Es este marco de la especie que tenemos acá. Entonces, primer marco personal, segundo marco el del clan, tercer marco el de la especie, cuarto marco el del entorno. Y este sí que menos lo conocemos, ¿sí? ¿Por qué el entorno? El entorno tiene que ver con todo aquello que hemos creado en el mundo, lo social, los objetos, las situaciones de vida, con la familia y con todos los seres que nos rodean, y también en el lugar que nos encontramos, porque las ciudades o el campo donde vivas, todo tiene información que te está dando valiosísima para que tú comprendas qué es lo que está sucediendo en ti para que tú vayas transformándote también, ¿sí? Por eso les volví a poner aquí la imagencita del conocimiento. Aquí estás tú paradita, ¿sí? Y el conocimiento no es más que esa antena que tenemos abierta para recibir esas señales. Aquí les puse el sol, pero aquí realmente lo que debe estar es el sistema solar, porque nosotros pertenecemos a ese sistema y desde allá viene toda la información, parte de la información. Y el cimiento está armado por todo lo que ha sucedido en Gaia, con todas esas memorias de Akash, los registros de Akash que llamamos, que todos tenemos presentes actualmente, pero que no todo el mundo ha tenido acceso a eso, unos cuantos, unos sí, otros no, porque eso también se abre dependiendo del nivel evolutivo en el que tú estás. Entonces el cimiento tiene que ver con todo eso que nos da precisamente ese pilar, ese pilar, esa fortaleza para que nosotros vayamos desarrollándonos y desenvolviéndonos como especie humana. Porque es que no se trata ya solamente de ti o de mí, se trata de la especie, de la evolución como humanos. Y resulta que estamos atrasados en ese trabajo, estamos atrasados en el trabajo, ¿sí? En ese trabajo de evolucionar juntos. Además, porque nuestras acciones frente a la Tierra lo demuestran, ¿sí? Estamos acabando con el sitio que nos está dando la vida. La Tierra nos prestó este cuerpo. Cuando morimos, ¿a dónde tiene que ir la carne y la biología que queda acá? A la Tierra de nuevo, ¿sí? Ese es el principio.
Ahora que hagamos otras cosas con nuestros cuerpos diferente, guardarlos en urnas, no sé, y esas cosas, eso ya son cuestiones que tienen que ver más con la ritualidad. Pero cuando un cuerpo muere, cuando un animal muere, ¿a dónde vuelve? A la tierra. El cuerpo, nuestro cuerpo es prestadito, y es prestadito porque Gaia no lo quiso prestar, ¿sí? Ahora, dentro de ese cuerpo hay otros tipos de cuerpos, y hemos hablado de varios cuerpos, pero yo en este último tiempo estoy reevaluando la forma de pensar de lo emocional, porque creo que existe nuestro cuerpo físico, que es esta biología que siente físicamente la piel, los órganos, la carne, los huesos. Tenemos ese cuerpo mental, que es ese que está constituido por ese espacio abstracto, esas ideas, ese mundo y esas historias que tú te cuentas en tu mente. Ese es el cuerpo mental y que es infinito, mientras que el cuerpo físico es finito, ¿sí? Miren que son dos tiempos diferentes, porque tú en tu imaginación, tú puedes irte hasta Marte, a Júpiter, tú en tu mente puedes lograr lo que tú quieras y alcanzar lo que tú quieras, pero tu cuerpo físico siempre tendrá una limitante. Lo que tú tienes que hacer es que hay que aprender a congraciar esos dos tiempos. Y el último es el cuerpo de lo espiritual, ¿sí? Este cuerpo de lo espiritual está inicialmente identificado a través del alma, pero eso es lo más mínimo que podemos decir del espíritu, porque realmente lo espiritual es lo que es como una energía que mantiene todo esto unido, ¿sí? Unido. Y que se da en un solo cuerpo, en el cuerpo físico. Entonces ahí tenemos como esos marcos que es bien importante que comencemos a comprender cómo es que se da. ¿Por qué? El entorno te envía señales, la especie te envía señales, el clan te envía señales y lo personal es lo que tú internamente estás vivenciando ahí y también cómo haces ese juego entre tu mente y lo físico, ¿sí? Pero lo que no nos estamos dando cuenta es que esas memorias son las que nos están dando nuestra capacidad de respuesta frente a todo lo que sucede, ¿sí? Entonces, cada vez que se vuelve a repetir una situación que tú ya viviste, tú llegas a esa situación con otro nivel de conciencia, no eres la misma del pasado, eres una nueva persona que está solucionando de nuevo esa situación para ti o que la está comprendiendo, ¿sí? Pero lo que debemos entender es que debe llegar un momento que ya hay tanta conciencia en el ambiente, que este año 2025 es tan clave, que a ti te ponen, les estaba diciendo ahorita, que a ti te están poniendo las situaciones de frente para que tú veas sí o sí lo que no has querido ver, ¿sí? Sí o sí es verlo con lujo de detalles y sí o sí es detenernos, por eso ya no podemos ir al afán ni al ritmo del mundo. No, 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 busca tu tiempo natural, busca tu tiempo de conexión contigo misma. Tienes sí o sí que darle tiempo a la respiración, a la meditación, a la contemplación, a ese estado de ocio. ¿Por qué? Porque solo en ese estado tú eres capaz de ver lo que está sucediendo cuando lanzas la pregunta sobre algo. Entonces, no es que así, con esta loca de la casa que piensa y piensa y piensa y piensa cosas y recibe y recibe y recibe y recibe información, me voy a llenar de todo eso. Claro, pues si tú recibes toda esa información, la mente no la va a poder tramitar. Por eso tú tienes que tomarte el tiempo de abrir el espacio de observación, preguntarte y esperar. Y no es hacerte un poco de preguntas, es preguntarte una cosa específica sobre algo que te esté sucediendo, ¿sí? Que no comprendas, que sientes que alguien me dijo algo y yo reaccioné con un grito. Ahí ya hay algo que tú tienes que ver. Que alguien te criticó y tú todavía sientes dolor por lo que alguien te criticó, te dijo. Ahí tienes que trabajar internamente muy fuerte en eso. Pregúntate por qué te estás sintiendo así. Y dedícate única y exclusivamente a eso hasta que lo entiendas. Solo a esa cosita. Porque si te llenas de vainas, tú no vas a lograr explicar nada ni entender nada. Lo único que estás haciendo es siguiendo el movimiento del mundo. El mundo está acelerado hoy en día. Chicas,
por todos lados llega información, te bombardean con una cosa, con la otra. A mí me llegan y me llegan y me llega publicidad de cómo hacer dinero, que los 3.000 euros, que los no sé qué euros, que el otro, que la empresa, que las empresas de mejor calidad, que no sé cómo lograrlo. Eso es un bombardeo constante por las redes. Y de ahí hay que salirse para poder ir al ejercicio de la contemplación, porque la contemplación tiene que ver con cómo me doy el tiempo para ver la belleza que hay en mí y la belleza que hay en el mundo. Y te recuerdo que ese tiempo natural solo te lo da Gaia, nadie más. Pies en tierra, pies descalzos, ve a la playa, mójate los pies, ve al río, mójate los pies, visita la cascada o visita la montaña. Si no tienes cerca, entonces ve a un parque, siéntate con pies sobre el pasto, siéntate debajo de un árbol, háblale a ese árbol, recárgate de energía ahí. ¿Sí? Ese estado contemplativo y de observación solo te lo da Gaia. Pero no se trata de la información que recibes y recibes y recibes por los medios. Está bien lo que hace Tania de ir a ver la serie, eso te muestra otro espejo, pero de esa serie toma un elementico y quédate con uno solo. Pregunta qué es lo que quieres saber sobre eso y espera en contemplación, en silencio, a que esa información te llegue y tú te respondas, porque las respuestas no están afuera, ya no está nada, está afuera, ni ya. Antes teníamos la posibilidad incluso de compartir y hemos estado viendo que miren que ese estado de soledad no es solamente de una, es de muchas personas que están en ese estado interno de revisión y de observación. Y que es necesario, como nos dijo Tania, ir a ese silencio y a esa soledad para que tú puedas ir allá a trabajar en ti y a comprender muchas cosas del mundo. Pero no se trata tampoco de encerrarnos en la casa y quedarnos solos. No, hay que darnos la oportunidad también de compartir con esos otros seres y para eso está la familia. Es que los primeros espejos ahí están, es la familia, son los más cercanos, ¿sí? Y esos son los que nos están, miren que esa es la segunda escala que hay acá, el marco de pensamiento que tenemos acá es del clan, ¿sí? Es que muchas de mis ideas, de mis formas de actuar, de mi forma de ser, vienen de mamá y de papá. Y yo ya no me puedo quedar con eso si quiero evolucionar. No estoy diciendo que esté mal, no, es que hay que agradecerles, pero primero hay que identificar eso. Primero tengo que identificar cuáles son los miedos que mamá me transmitió, ¿sí? Que si no tuve papá, que si papá no estuvo a mi lado, entonces no tuve quien me mostrara el mundo, entonces le tengo miedo al mundo. Tengo miedo de que me vean, tengo miedo de comunicarme con el mundo, ¿sí? Porque papá no estuvo ahí para mostrarme al mundo. Mamá acoge y papá va para afuera. Mamá sostiene aquí adentro, cobija, protege, cuando tiene a su bebé, amamanta, alimenta. Papá lo suelta uno al mundo, ¿sí? Si no tuviste a papá, lo más seguro es que la experiencia que estás teniendo con el mundo sea totalmente negativa y con las personas que están alrededor sea totalmente negativa, pero tienes que aprender a construir eso para ti, porque es necesario. El mundo te necesita. Tus frutos que tienes para el mundo como árbol, el mundo los necesita. Tus flores, tu belleza y tus semillas, el mundo las necesita, ¿sí? Por eso cuando Enixa decía ahorita de que estaba, mira dónde pones tus semillas, no, yo pongo las semillas porque el propósito es poner las semillas en la tierra. Y te estoy hablando de manera contundente, la semilla hay que ponerla en la tierra. Tú cumples con tu parte y no lloro porque otro me pisó las plantas y no me las dejó crecer, porque es que ahí ya no tienes tú nada que ver en eso. Es el otro que tiene que ver cuál es la tarea que le está cumpliendo ahí y cuál es su parte que le corresponde con eso. Pero tú cumples con lo tuyo. Si lo tuyo es poner las semillas, hay que ponerlas en toda la tierra. No es en un lugar delimitado ni en un pequeño territorio que tú elegiste. Hay mucha tierra que está necesitando ser repoblada con árboles frutales, con plantas que tenemos que ordenar, organizar con colores, las flores.
hay mucho espacio en el mundo donde cultivar y tú estás llorando por un pedacito de tierra. No, es que tú te estás limitando solo a ese pedacito que conoces. ¿Por qué? Porque tienes miedo de ir al mundo. Incluso tienes miedo de dar tus semillas a la tierra que la necesita y toda la tierra la tienes. O sea, en Colombia tú puedes ir sembrando en cualquier parte. Aquí no. Aquí en Europa no. Tú no puedes sembrar en cualquier parte. En Colombia tú lo puedes hacer en cualquier camino, en cualquier vereda, en cualquier cruce, en el parque. En Manizales hacen huertas en la montaña y en los parques. Y hay unas, no sé, como unos 25, 30 huertas en Manizales, en parques, en tierra que es del público, que es espacio público. Y a nadie le están diciendo que no siembre. Se puede hacer. Entonces, ¿es por qué? Porque esa memoria de ese padre no está en ti y tú no las estás construyendo. Tienes que aprender a coger entonces desde ese marco del clan esas, ¿cómo lo hago diferente? ¿Cómo lo hago diferente a cómo lo hizo el clan? Y ahí es cuando entramos a revisar qué hizo el abuelo, qué hizo la abuela, qué me dejó el abuelo, qué me dejó la abuela, me dio esta actividad, de esta otra actividad, que les he dado ejemplos sobre lo mío, sobre la historia personal, y ahí poner a funcionar eso para que mis frutos los pueda entregar a la tierra. Entonces, que cada elemento, que cada historia, que cada situación que nos pasa, nos está trayendo una información, ¿sí? Que tú tienes que aprender a integrar como elementos para tu transformación y tu evolución. Y mira, muchas veces no pasamos de este pedacito, de este cuadradito negrito, de lo personal, ¿sí? Muchas veces no pasamos de ahí y nos estamos dando cuenta que hay que abrir, que cada vez hay que abrirnos más y abrirnos más y abrirnos más, ¿sí? Si tú te abres más a recibir, incluso a estar con las personas que están alrededor, así tú no las conozcas, con quienes tienes que socializar, el entorno te comienza a informar. Y ese entorno te transforma y te cambia y te das cuenta de la maravilla de ser que eres cuando te permites entregarle al entorno lo que tú tienes. Esas dos diapositivas, Bueno, entonces resulta que esos son los ejes sobre los que estamos construyendo nuestra experiencia. Este eje vertical, que es el eje Y, aquí tienen la Y de yo, para que se acuerden muy bien de yo, o del soy, que también tiene la Y. Ese eje es ese primer eje vertical que nos habla de esa experiencia particular, ¿sí? De lo que les estaba mostrando ahorita. Estás tú con toda tu experiencia física, mental y espiritual. Ese eje es el que hay que empezar a desarrollar ahora de manera mucho más fuerte. Los años anteriores tuvimos la posibilidad de hacerlo junto con otros, ¿sí? Los años anteriores, desde el 2012, tuvimos la oportunidad de entender un poco nuestro eje en relación a lo que pasaba alrededor con las personas con las que nos relacionábamos. Pero desde este 2025 se va a poner un poco más complejo porque ya te toca hacer la tarea sí o sí. Si no la has hecho en años anteriores, te toca hacerla sí o sí, ese proceso de autoconocimiento. Y ahí entra también la historia de vida. Es decir, que tú hayas tenido la oportunidad de recontar cuantas veces sea necesaria la historia de vida para que la veas siempre desde puntos de vista diferentes, ¿sí? Que si yo en mi historia de vida tuve un problema de violación, cada vez que vuelva a esa historia, contarla a las personas con las que que tengo cerca, amigos, conocidos o grupos como en este círculo de mujeres y demás, cada vez que la cuente la pueda contar con mayor facilidad, mayor trascendencia, porque cada vez estoy trascendiendo esa historia, estoy sacando ahora lo beneficioso de ella y ya no estoy sacando lo negativo de ella, ¿sí? Eso fue lo que se hizo hasta el año 2024. Del año 2025 en adelante, esas historias vamos a seguir retransformándolas, claro que sí, pero teniendo en cuenta lo que se ha hecho en años anteriores. Si no lo has hecho nunca, entonces ahí es cuando nos va a doler, emocionalmente vamos a estar desbordadas, no vamos a poder con las situaciones que vemos afuera, porque vamos a ver muchos espejos, muchos espejos que nos van a mostrar cosas que no hemos querido ver internamente.
Y ahí es donde viene esta otra línea, que es la línea del plano, la línea horizontal sobre la que está paradita la muñequita. Y es que en esa línea horizontal ya estamos viendo la reconfiguración de lo que es este eje Y con este eje X. X es el plano, X es como el piso sobre el cual andamos, pero eso está constituido por las situaciones que vivimos, las relaciones con los otros, la relación con el entorno, con los otros seres humanos, con las otras especies, con lo que pasa sobre el planeta, ¿sí? Yo puse este muñequito acá, este dibujo que yo hice, porque para mí fue muy significativo. Yo no, cuando dibujo, yo no pienso en nada. Pero yo esta vez que estaba dibujando este personaje, entendí que cuando yo hice este arbolito aquí atrás, este arbolito está como en perspectiva, es como si estuviera un arbolito atrás, pero como caído hacia atrás. Entonces ahí es donde vemos el otro eje. Este es el eje Z, el eje del adelante y del atrás, de los ancestros, y lo que nos ayuda o es esas memorias que vienen de todo lo ancestral, ese bosque familiar que estamos trabajando ahora, lo muestra este eje. Entonces son 3 ejes que se combinan. El eje de lo que tú eres, en tu yo soy, eres tú, miren que acá arriba está en esta representación de esta semilla de la vida, está representada el yo soy. Es decir, eso divino de lo que tú te alimentas, sea que tú crees en Dios, sea que creas en los ángeles, o sea que creas en la fuente divina, en la energía, en el universo, o que creas en esa energía cuántica que todo nos une. Bueno, es esa energía representada aquí que todo el tiempo nos está informando y hay una conexión directa con ella, ¿sí? Hay una conexión directa ahí, el origen, la fuente, ¿sí? La fuente primordial, también le llamamos. Y tú estás aquí consolidada con toda esta biología, por eso tiene el corazón y el timo. Aquí este personaje tiene dibujado como 2 corazoncitos, pero realmente tiene su corazón, que es el que marca el pulso, el que muestra el pulso de la vida. Lo biológico está dependiendo. Miren que todo el sistema circulatorio está aquí como mostradito con estas venas, porque es un ser que está vivo, y es un ser que tiene este otro, el timo, que está representando todo el sistema glandular, ¿cierto? El sistema glandular era ese otro cuerpo del que yo muchas veces les hablaba, que era el cuerpo emocional. Resulta que el cuerpo emocional depende también de la mente, porque lo emocional se despierta en tanto nuestro pensamiento está mandando señales. Nuestro cuerpo nos manda una señal de que algo pasa. Entonces, sale una glándula que moviliza una hormona. Esa hormona se mueve por todo el cuerpo y casi siempre esas hormonas se demoran entre 1 minuto, 1 minuto y medio en darle la vuelta a todo el cuerpo. Eso es lo que se demora la emoción en el cuerpo. Pero nosotros nos quedamos pegados de esa emoción por lo que pensamos. Entonces ese cuerpo emocional está pegado a lo biológico. Por eso les decía yo ahorita que yo ya estaba reformulando un poco eso del cuerpo emocional, porque para el cuerpo emocional, entonces en este caso no es un cuerpo que podamos separarlo o fragmentarlo para entender, sino que está más apegado a lo biológico, a lo que sucede con el sistema del cuerpo, con el sistema hormonal del cuerpo. Entonces, por eso dibujé este timo aquí, porque es un ser emocional también, es un ser biológico, es un ser que está demostrado su biología y toda su conexión en la sangre con esa raíz. Por eso estas raíces de este árbol. Ella se convierte en el árbol. Aquí está el arbolito que está como la sombra de lo que ella es. Y ese arbolito está también muy enraizado con la tierra y ahí también se marca ese otro eje que es el eje Z. Entonces aquí ya tenemos todas las letras. La Y, que es el eje vertical, la X, que es el eje horizontal, y la Z, que es el eje diagonal. La Y es el yo, esa particular, eso que sucede en ti. Yo soy, debe estar conectado todo el tiempo con el origen para poder entender lo que pasa internamente. Por eso ya no buscamos afuera, ¿sí? Pero ese yo soy, ese ser que está aquí, que está constituido por alma, por historias de vida,
también tiene mucha influencia de lo que pasó con sus ancestros. Por eso marco este eje Z, que es el de atrás, el del pasado, ¿sí? Pero ese eje, ese personaje que está ahí sobre ese eje, también está tomando un lugar en el mundo, y ese lugar es el eje X, que es el eje del plano, de lo que sucede aquí. En ese plano están relacionadas las situaciones que suceden con otros seres humanos, con otros seres animales, vegetales, y también la relación que tenemos con el mundo, o sea, con todo lo que construimos los seres humanos. Entonces, esos tres ejes en este momento están interrelacionados como dimensiones diferentes, ¿sí? Dimensiones diferentes, que era lo que nos estaba hablando ahorita Ceci, que ella siente o sentía que en algún momento estaba desconectada porque estaba más en una dimensión que en esta, que se sentía más en otra dimensión que en esta, y estaba dejando abandonadas incluso sus obligaciones aquí en esta tierra, porque ella realmente no estaba ocupando este eje del yo soy, porque ella era viviendo más desde el cuerpo mental en otra dimensión. Y eso puede estar sucediendo en este momento con muchas cosas que están pasando, ¿sí? Entonces, hay varias dimensiones. Nos han dicho que nosotros vivimos en la tercera dimensión, que es la dimensión de lo alto, lo ancho y lo profundo. O sea, podemos medir esas tres dimensiones. Todo está constituido por una medida de altura, o sea, nuestras casas tienen un techo de altura hasta el piso, una anchura, esta pared derecha y esta pared izquierda, y una profundidad, lo que pasa entre la pared que tengo aquí enfrente y la que tengo atrás en mi espalda. Esa es la tercera dimensión. Pero desde esta dimensión habitamos todas las demás. Todas. Y bueno, inicialmente son 7, pero hay más dimensiones, pero inicialmente son 7, que son las primeras dimensiones que tenemos que aprender a cohabitar en este momento evolutivo, ¿sí? No es fácil, yo sé que no es fácil comprenderlo, pero poco a poco, cada vez que vamos teniendo más expansión de conciencia, nos vamos a ir dando cuenta de eso. Entonces, ¿por qué vivenciamos cosas que nos dan temor? Por ahí escuchaba que el temor o que el miedo es un estado natural. No, no, no. Nuestro estado natural es el amor, el amar. El temor o el miedo es un estado que pertenece a la cuarta dimensión, porque ahí hay otros programas que nos establecieron desde esa dimensión. Y cuando estamos mentalmente habitando en esa cuarta dimensión, que es la dimensión de lo astral, entonces el miedo se apodera de nosotros. ¿Por qué? Porque no estás conectando con este origen, ¿sí? Con este eje Y. No estamos conectando nuestro ser completo en integridad con esa esencia o esa fuente original. Como no nos conectamos allá, nos quedamos en una dimensión intermedia, y ahí es cuando empezamos a creer o a sentir, porque es cierto lo que te pasa, o a percibir cosas oscuras, entidades de otros planos, vemos, nos persiguen, e incluso se apoderan de nuestro cuerpo, porque nosotros les damos entrada, ¿sí? Pero eso eres tú misma desde otras dimensiones enviándote también información. Lo que pasa es que es un poco más complejo y hay que ir más a fondo para entenderlo. Pero por ahora les voy a dejar como hasta ahí para que ustedes puedan ir integrando un poco más la información. La dimensión séptima es esa dimensión allá donde está tu yo soy, informándote, ¿sí? Allá es donde está esa dimensión, en la séptima. Y hasta ahí es que tenemos que conectar con cada una de estas dimensiones que se están dando en esta misma realidad. Por eso este año vamos a ver que van a suceder cosas muy extrañas que van a comenzar a pasar, que antes no habíamos visto. Pero no es que no las hayamos visto antes, no, es que se están revelando más, se están mostrando ahora sí definitivamente. Y es como si hubiéramos entrado con una luz al cuarto de San Alejo, a ese cuarto del reblujo, donde tú nunca enciendes la luz, entraste con una lámpara y viste todo el reblujo que hay. Eso tal cual está sucediendo en el 2025, así. Se va a ver tal cual todo el reblujo que tenemos, las telarañas, las arañas, el mugre, las sillas rotas, lo viejo que guardamos, todo eso se va a empezar a ver. Entonces, todo eso se está, en este año del 2025, se va a estar mostrando mucho más a profundidad.
para que nosotros comprendamos que estamos vivenciando todas esas dimensiones.